Y hemos hablado durante estos últimos días, estos últimos tres, cuatro, creo que es el cuarto sermón o el quinto. Este es el quinto sermón de crecer, que Dios le interesa nuestro crecimiento. Y hemos hablado de crecer en fe, de crecer en amor y de crecer en conocimiento. Y el día de hoy vamos a hablar de crecer en sabiduría. Diga conmigo, voy a crecer en sabiduría. Voltea al que está a la par y dígale afirmativamente con autoridad, dígale, voy a crecer en sabiduría. Amén. Y aparentemente, crecer en conocimiento y crecer en sabiduría significa lo mismo, pero no significa lo mismo. Obviamente el crecer en conocimiento nos ayuda a crecer en sabiduría, pero hay algo más que tenemos que aprender el día de hoy. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría. Dígalo conmigo, 1, 2, 3. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero yo quiero referirme a la primera parte. Y Jesús crecía en sabiduría. Y si Jesús creció en sabiduría, pregunto, ¿necesitaremos nosotros crecer en sabiduría? Ahora, Jesús tuvo que crecer en sabiduría porque él estuvo aquí en la tierra como Dios y como hombre. 100% Dios y 100% hombre. Es un misterio difícil de explicar. Por eso, cuando yo no me explico algo, simplemente lo creo. Por eso nació de una virgen, fue concebido en el cuerpo de una virgen, de una mujer, porque él iba a ser 100% hombre. Pero fue concebido por el Espíritu Santo porque iba a seguir siendo 100% Dios. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre, Él estuvo sujeto a todo lo que nosotros estamos sujetos. Él padeció lo que nosotros padecemos. De hecho, el escritor de Hebreos dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire, es impresionante. Jesús aprendió a obedecer como humano. Como Dios, no tenía problema, pero como humano, porque Jesús tenía que venir a recuperar lo que el primer hombre, el que echó a perder todo, por culpa de la señora, Adán había perdido. Y dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Adán perdió todo, perdió el dominio, perdió todo lo que Dios le había entregado. El Señor le había dicho, multiplíquense, sojuzguen la tierra, gobiernenla, sean amos y señores de la tierra. Y lo pierde el hombre a causa del pecado, toma el dominio Satanás y se necesitaba que un segundo hombre viniera a recuperarlo. Si lo recupera como Dios, Satanás no le reconoce el mérito. Ah, pues cómo no. Claro, lo echó a perder un hombre y tú como Dios lo recuperas. Pero Jesucristo vino a recuperarlo como hombre. Como hombre fue tentado como nosotros, pero la Biblia dice que sin pecado. Como hombre padeció hambre, padeció sed, padeció todo lo que nosotros podamos padecer y a lo que estamos sujetos, Jesucristo lo padeció. Entonces, en el área de la sabiduría, Jesucristo necesitaba también que crecer en sabiduría. Y por eso Lucas dice que Jesús crecía en sabiduría. Ahora, quiero definir sabiduría y hay dos frases que lo definen muy prácticamente. Número uno, sabiduría es conocimiento adquirido. Dígalo conmigo, sabiduría es conocimiento adquirido. Hablamos de adquirir conocimiento. Nosotros tenemos que buscar, ir tras el conocimiento, ir a buscar el conocimiento. Y cuando lo encontramos, entonces sabiduría es conocimiento adquirido. Es el conocimiento amplio y profundo que nosotros obtenemos a través del aprendizaje, de la instrucción, a través de la enseñanza o a través de la experiencia que tenemos en la vida. Nosotros adquirimos conocimiento. Pero me he dado cuenta, y creo que usted también lo sabe, y hablamos mucho de adquirir conocimiento en el sermón pasado, pero no necesariamente tener conocimiento hace sabia a una persona. Hay gente que sabe mucho, pero es bien necia. No se acuerden de nadie para que no pequen.
Hay personas que tienen conocimiento impresionante de las cosas, pero siguen viviendo una vida de necedad. Porque el conocimiento en sí mismo, solo conocimiento, no te hace sabio. De hecho, el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece a veces. Cuando el conocimiento no se usa correctamente o no se usa, entonces el conocimiento por sí mismo no te hace una persona sabia. Hay gente que sabe mucho y sigue siendo muy necio. Por eso la definición de sabiduría no solamente se reduce a el adquirir conocimiento. La sabiduría también es conocimiento aplicado. Dígalo conmigo, conocimiento aplicado. Entonces, sabiduría es conocimiento adquirido. Y una vez que lo adquiero, ahora debe ser conocimiento aplicado. Adquiero el conocimiento y me convierto en sabio cuando aplico el conocimiento. Según el diccionario dice que la sabiduría también es la facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia o con acierto. Y para ser acertados necesitamos tener conocimiento y aplicar el conocimiento. Sabiduría, en pocas palabras, también es la aplicación práctica del conocimiento. Entonces, así como la falta de conocimiento nos conduce a la ignorancia y al fracaso, la no aplicación del mismo o la aplicación equivocada del conocimiento nos puede conducir a la insensatez, a la necedad y como consecuencia el quebrantamiento. Una persona que sabe que debe obedecer a Dios y no lo hace, será quebrantada. Dios dará oportunidad para que nosotros reaccionemos y hagamos las cosas como Él quiere, pero llegará un momento en que si la necedad es tan grande que la persona no quiere corregir su camino, vendrá el quebrantamiento. La Biblia dice que el hombre y la mujer que endurece su cerviz, su corazón contra Dios, de repente será quebrantado. Entonces, la sabiduría es conocimiento adquirido y la sabiduría es conocimiento aplicado o la aplicación práctica del conocimiento. Las dos cosas te hacen una persona sabia o una persona que actúa con sabiduría. Por eso Efesios capítulo 5 nos dice, no anden como necios, anden como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y dice, y lo que deben de hacer es descubrir cuál debe ser la manera correcta de hacer las cosas, cuál es la voluntad de Dios y cuál es la manera correcta de vivir. Entonces la sabiduría es conocimiento adquirido y aplicado correctamente. Sabiduría es el qué, cómo, cuándo y dónde vamos a aplicar lo que sabemos. Entonces necesitamos crecer en conocimiento, pero también necesitamos crecer en la aplicación práctica de lo que ya sabemos. Y como le dije en el sermón pasado, vimos cómo adquirir conocimiento, pero necesitamos también hoy ver cómo aplicar ese conocimiento que ya tenemos. Mire, hay quienes saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y la Biblia dice que cuando alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hay quienes saben lo que es bueno, pero no lo siguen. Entonces, no se trata solo de saber, también se trata de tener la gracia y la capacidad de poner por obra lo que sabemos. Por eso el Señor Jesucristo dio un ejemplo muy claro acerca de esto en Mateo 7:24, por ahí 7:24 al 27, cuando dijo que el que oye sus palabras, diga conmigo, conocimiento adquirido. El que oye mis palabras, dijo Jesús, conocimiento adquirido. Y las hace, conocimiento aplicado. Le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa
sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos, vientos, le pegaron duro a la casa, pero la casa permaneció firme porque estaba fundada sobre roca. Pero después dijo, el que oye mis palabras, conocimiento adquirido, y no las hace, conocimiento sin aplicar, le compararé a un hombre necio, insensato, que edificó su casa sobre arena. Vinieron los ríos, las lluvias, los vientos, azotaron la casa y la casa cayó y fue grande su ruina. Mientras que el conocimiento adquirido y aplicado correctamente, porque hay quien lo aplica, lo usa mal también, a veces el conocimiento, pero el conocimiento adquirido y bien usado y bien aplicado, mientras que ese conocimiento nos lleva a estar sólidos, a estar firmes y a ser gente sabia, el conocimiento adquirido y no aplicado nos hace necios e insensatos y nos roba la firmeza. Y por eso vienen los vientos, los problemas de la vida, las situaciones y derrumban lo que nosotros hemos construido. Un sabio edifica sobre roca, un necio edifica sobre arena. Y yo quiero enseñar en ese sermón y en otros, porque no voy a alcanzar hoy. Hay 3 cosas que nos van a ayudar a crecer en sabiduría. Como le dije, conocimiento adquirido y conocimiento aplicado. La primera es crecer en disciplina. La segunda es crecer en dominio propio o autocontrol o templanza. Y la tercera es crecer en humildad. No voy a tocar los 3 porque con uno van a quedar, no van a quererme oír más. Con uno. Ya después veremos los otros 2. 3 cosas que son necesarias para crecer en sabiduría, para poder aplicar el conocimiento adquirido. Crecer en disciplina. Hay gente que no aplica el conocimiento no porque no quiere, sino porque es bien indisciplinada. Crecer en dominio propio, templanza o autocontrol y crecer en humildad. Y vamos a la primera. Crecer en disciplina. Amados, una de las cosas que nos limitan para hacer lo que sabemos, para poner por obra lo que sabemos, en la mayoría de los creyentes, no es la rebeldía, no es la falta de amor a Dios, es la tremenda indisciplina en que vivimos. Hay gente que ama mucho a Dios, le cree a Dios, tiene fe en Dios, pero no pone por obra lo que sabe o no hace lo que debe de hacer por indisciplinados. Y la indisciplina, así como la ignorancia es la causa de muchos fracasos para el que no sabe, la indisciplina es la causa de muchos fracasos para el que sabe y no hace. Vamos a tocar un poquito amplio el tema. ¿Lo quieren tocar o no lo quieren tocar? La disciplina es la capacidad y la determinación de las personas para poner en práctica el conocimiento adquirido. Una persona indisciplinada no lo va a hacer. La disciplina es poner en práctica una serie de principios relacionados al orden, la constancia, tanto para ejecutar tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. Una persona indisciplinada no aplica los principios del orden y de la constancia en sus tareas y actividades cotidianas y en sus vidas en todas las áreas. La disciplina es una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada, en acuerdo o en concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos y necesidades. La disciplina es la capacidad de observar y poner en práctica las normas del comportamiento espiritual, social o cualquier tipo de norma de comportamiento. Es una capacidad de observar, te das cuenta, a la vez la examinas y la pones en práctica.
En la Biblia, la mayoría de las veces en que, que hace referencia a la disciplina, la pone como castigo. Y en cierta forma, hablando de disciplina, es castigar lo malo en nosotros. Castigar los deseos y pensamientos propios que van en contra de la voluntad del Señor. Castigar aquello que nos impide hacer lo correcto, lo que Dios quiere que hagamos. Y por lo general eso cuesta. Por eso mucha gente, o algunas gentes más bien, no se disciplinan. La indisciplina es la causa de ruina, como le dije ahorita, de creyentes. Sí, lindos creyentes, aman a Dios, alaban a Dios, exaltan a Dios, conocen a Dios, conocen lo que Dios quiere, pero no ponen por obra lo que Dios quiere. Y lamentablemente nos lleva al fracaso. La indisciplina es la causa, o la indisciplina frustra nuestros sueños. ¿Por qué es que no logramos nuestros sueños? Muchas de las veces es por falta de disciplina. Muchos sueños los ha puesto Dios en tu corazón a través de su Espíritu Santo, pero la indisciplina con la que manejamos nuestra vida nos impide el cumplimiento de los sueños de Dios. La indisciplina impide el logro de tus metas. ¿Por qué no logramos las metas? Por falta de disciplina. Nos ponemos metas a alcanzar, pero no nos disciplinamos lo suficientemente como para alcanzarlas. Y comenzamos el año con muchos proyectos, con muchos planes, pero ya para ahorita, para febrero, ya quedaron atrás. Ya estamos pensando los que vamos a hacer el año que entra, que van a ser los mismos que quisimos hacer este año. Muchas metas son realizables y alcanzables. Muchas de ellas Dios las ha puesto por su Espíritu en nuestra vida. Pero ¿por qué no las logramos? ¿Cuántas metas y propósitos de principio de año no cumplidos? Todo a la mitad, si bien nos ha ido. ¿Cuántas peticiones y proyectos que hemos puesto delante de Dios no se han cumplido y han quedado a medias por falta de disciplina? ¿Qué tan fiel y constante somos en nuestro caminar con Dios? La respuesta a esa pregunta puede determinar el por qué estamos avanzando o no. La indisciplina impide buscar y servir a Dios como debiéramos. ¿Por qué el creyente, sabiendo que la oración tiene poder, dedica tan poco tiempo a la oración? ¿Porque no cree? No, sí cree, pero no se disciplina. Aleluya. ¿Por qué el creyente, que si sabe que la palabra de Dios es el alimento para su espíritu, batalla tanto para leerla? Porque no cree que la palabra de Dios es el alimento. No, sí lo cree, pero no se determina, no se disciplina. Y como la indisciplina no la vemos como pecado, pues entonces no la corregimos. Pero el problema es que esa indisciplina nos puede estar llevando al fracaso. ¿Por qué? Si el creyente sabe que debe perdonar a otro para que sea perdonado, sigue reteniendo el perdón a quien le ha ofendido. ¿No cree? Claro que cree, pero no domina, no disciplina sus sentimientos. Y desgraciadamente, el saber y no hacer nos convierte en personas necias. ¿Están conmigo? ¿Cuántos saben que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Cuántos saben que lámpara es a nuestros pies su palabra y es una lumbrera a nuestro camino? ¿Por qué hay tanto creyente que batalla para leer la Biblia? ¿Sí cree? ¿Sí sabe? Pero una indisciplina impresionante. Y luego le echan la culpa. Es que el diablo, pastor. ¿Cuál diablo? Y no es que lo esté defendiendo al chamoy, ¿verdad? Porque también él hace su parte. La indisciplina impide buscar y servir a Dios como debiéramos. ¿Por qué no buscamos a Dios como debiéramos? Si sabemos que el buscarlo nos va a traer bendición, muchas veces por indisciplina. ¿Por qué oímos y no hacemos la palabra? Muchas veces no es por rebeldía, es por indisciplina.
¿Por qué a veces no somos regulares y constantes en las cosas de Dios, pero sí somos muy regulares y constantes para otras cosas? ¿Sí me estoy explicando? Difícilmente una persona falta al trabajo entre semana 5 días y mínimo 8 horas de trabajo, o 6 días y mínimo 8 horas de trabajo. Pero para la iglesia 2 horas a la semana, una sí y una no, 2 no y una sí. ¿Por indisciplina? Y esa indisciplina nos lleva al fracaso. Amados, la indisciplina nos impide alcanzar las promesas de Dios. ¿Por qué hay promesas de Dios que no hemos alcanzado? ¿Acaso no son ciertas? Están ahí para nuestra bendición. Pero sabes una cosa, mucho creyente no hace la parte que le toca en cuanto a lo que tiene que hacer para que la promesa se cumpla. Es que queremos que en las cosas de Dios haga todo, ¿sí? Señor, sáname, bendíceme, ayúdame. Y no está mal que le pidamos a Dios. Si no le pedimos a Dios, ¿a quién le pedimos? Pero dése cuenta de una cosa. Yo creo en milagros instantáneos. Yo creo que Dios te puede cambiar tu circunstancia financiera mañana en la mañana cuando amanezcas. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque esa indisciplina que te llevó a tener la circunstancia adversa que tienes, nunca la vas a corregir. Yo creo en sanidades instantáneas. ¿Cuántos lo creen? Pero regularmente, la excepción es que Dios lo haga en el instante. Es la excepción. La regla es que va a procesarte para que aprendas a cuidar tu sanidad el día de mañana. ¿Sí me estoy explicando? Y no es que Dios no quiera. Y no es que Dios no puede. Pero Él tiene que enseñarnos, Él tiene que dejarnos hacer la parte que nos toca. Porque quiero decirle que en todo lo que sucede en nuestra vida hay una parte que Dios hace y hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Y si usted quiere, la parte que Dios hace es la parte imposible, la que está fuera de nuestro alcance, lo que nosotros no podemos hacer. Pero Dios no hará lo que Él puede hacer cuando nosotros dejemos de hacer lo que debemos de hacer. Y cuando Dios hace un milagro instantáneo, que lo puede hacer y lo está haciendo, y oramos para que lo siga haciendo, pero normalmente, si la persona no es disciplinada, ese milagro no le va a hacer bien. Es más, hay personas que Dios ha hecho milagros rápidos, y así como rápido fue el milagro, así rápido se alejaron de Dios. Y Dios nos va a enseñar. Dios nos va a preparar, Dios nos va a procesar en la vida. Todo lo que sucede en la tierra, todo, Dios decidió hacerlo en colaboración con el ser humano. Él lo puede hacer solo. Él no me necesita a mí, ni necesita que yo haga mi parte, pero Él quiere que yo haga mi parte. La Biblia dice que somos colaboradores de Dios. Es más, el principio de que todo lo que sucede en la tierra, Dios lo hace a través de seres humanos, es tan real y es tan poderoso y tan fuerte y tan vigente que Él mismo se hizo hombre. ¿O no? Así como el primer hombre perdió todo, el segundo hombre llamado Jesucristo recuperó lo que el primer hombre había perdido. Lo hizo a través de un hombre. ¿Pudo haberlo hecho como Dios? Sí. Pero Él ha decidido que todo lo que sucede en la tierra lo va a hacer con la colaboración tuya. El problema está en que a veces, muchas de las ocasiones, nosotros no nos disciplinamos para hacer la parte que nos toca y no la hacemos. Y como no la hacemos, los milagros no suceden. Y la verdad es que queremos que Dios haga las cosas así, aquí y ahora. Amados, la indisciplina es una causa de pecado. ¿Por qué caemos en el mismo pecado de siempre y no lo podemos vencer? ¿Acaso Dios no nos da el poder para hacerlo? ¿Acaso Dios no nos ha perdonado y se ha olvidado de ese pecado?
Aquí no hay más que dos cosas: o somos necios o somos indisciplinados. La indisciplina nos lleva al pecado. ¿Por qué? Porque la indisciplina nos aleja de la presencia de Dios, nos aleja de la palabra, nos aleja de la adoración, nos aleja de la congregación, y cuando menos se acuerda usted cae en una frialdad, y esa frialdad usada por el enemigo viene y le hace caer en pecado. Por eso Dios quiere que crezcamos en sabiduría y apliquemos el conocimiento que Él nos ha dado de su palabra, pero para eso hay que crecer y ser gente disciplinada. La mayoría de los errores que he mencionado son producto de nuestra indisciplina. Pero no quiero agüitarle la noche, porque algunos ya se me están deprimiendo. Todos pereceremos, no lo lograremos, somos unos miserables gusanos de Jacob, parientes del chupacabras. No. La indisciplina es la causa por la cual muchos de nosotros no aplicamos el conocimiento. No porque no querramos, no porque no creamos, no porque no sepamos que es una verdad lo que Dios dice en su palabra, sino simplemente porque no decidimos disciplinarnos. Yo quiero darle unos consejos rápidos de cómo podemos crecer en disciplina. Y el primero es muy sencillo: sé determinado. Diga conmigo: voy a ser determinado. Amados, ser disciplinados no es un sentimiento y una emoción que tenemos, es una decisión que tomamos. La persona que se guía por los sentimientos y las emociones nunca será disciplinado, porque las emociones y los sentimientos son cambiantes. Hoy le llevan a querer hacer las cosas y mañana le llevan a rechazarlas. La disciplina es una decisión que nosotros tomamos, y para tomar esa decisión necesitamos ser personas determinadas. No haga caso a sus sentimientos y emociones y estados de ánimo. Usted tiene la capacidad dada por el Señor para tomar control de sus sentimientos y sus emociones. Usted lo tiene, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece, y porque el Espíritu Santo le da el fruto para que usted lo haga. Amén. Amén. Una persona que se guía por sentimientos y emociones es fluctuante, es cambiante. Cambian los sentimientos, cambia el actuar de la persona. Fluctúan los sentimientos, fluctúa el actuar de la persona. Usted tiene que ser una persona determinada, una persona con convicciones, y tomar decisión en base a las convicciones que usted tiene. Si dice el Señor que perdone a su enemigo, lo sienta o no lo sienta, usted lo perdona. Aleluya. Si la Biblia dice que la mujer respete a su marido, lo sienta o no lo sienta, usted lo respeta. Debieron haber hecho Lo voy a volver a repetir a ver si pega. Si el Señor dice, señora, que usted respete a su marido, lo sienta o no lo sienta, usted lo respeta. Y si el Señor dice que usted ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, aún de socarrona que es la iglesia, usted no se va a guiar por sus sentimientos y exhumaciones, usted se va a guiar por sus convicciones. Si Dios lo dijo, lo sienta o no lo sienta, yo amo a mi mujer como Cristo amó a la iglesia. Ahora, antes de que digan amén, déjenme decirles cómo la amó. La amó hasta la cruz. ¿Y usted por qué no le hace tortillas de harina? Ya la quiere largar. Estaba viendo un. Va a salir en el aire. Me van a tachar de pecador. Bueno, vi un, ¿cómo le llaman? ¿Memes? Un meme. Y está uno que canta una canción que dice: una hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida. ¿Se la saben algunos? No se hagan. Tienen cara de borrachos, ¿sabes? Bueno,
Es que la canción decía, una hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida. Y está otro cuate con un sombrero así dice, dar la vida, ni lonche te echan. Dice. Tome control de sus sentimientos y emociones. Lucas, capítulo 18, en el versículo 3 habla de una viuda, la cual venía un juez y le decía, hazme justicia de mi adversario, pero el juez no le hacía justicia y la mujer insistía, hasta que un día el juez dijo, porque esta mujer me molesta y no quiero que me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. Y Jesucristo dijo, si este juez, siendo injusto, le hizo caso a esta mujer por su insistencia, por su determinación, por su disciplina, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. El problema es que no insistimos. No nos determinamos a pelear por lo que Dios quiere que peleemos. Amados, decida hacer las cosas, sea constante, valiente, osado y perseverante. Tenemos que ser constantes en nuestra disciplina. Romanos 12:12 dice que seamos constantes en la oración. Primero los Corintios 15:58 dice que debemos crecer en la obra del Señor siempre, constantemente creciendo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Determinados. Para crecer nosotros en disciplina necesitamos ser gente determinada, vuelvo a repetirlo, que no se guía por las circunstancias, que no se guía por los sentimientos, que no se guía por las emociones, sino que toma control de las emociones y los sentimientos y se guía por las convicciones, constantes para alcanzar los propósitos, para conservarlos, para dar fruto de los propósitos alcanzados. Me gusta la determinación y la disciplina de Daniel, uno de los jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y el rey los separa, hombres inteligentes, capaces, y los quiere hacer a su manera. De tal manera que dice, denles mi comida, denles de lo que yo bebo. Instrúyanlos, los quiero a mi manera, pónganle nombres de dioses, de nuestros dioses. Les quitaron los nombres hebreos y les pusieron nombres de sus dioses. Pero cuando llegan con Daniel, me gusta mucho lo que dice el versículo 8 del capítulo 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él vivía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Porque una persona decidida, determinada, disciplinada, osada, y Dios lo respaldó. Él estaba determinado a servir a su Señor y el Señor le dio la fortaleza que necesitaba para mantenerse firme en sus convicciones, aún y a costa de su propia vida. Cuando una persona es determinada en adquirir conocimiento y se determina también en aplicarlo, esa persona se convertirá en una persona sabia. Pero para hacerlo necesitamos nosotros, amados, ser determinados, crecer en disciplina. Como le digo, creyentes lindos, hermosos, pero bien indisciplinadotes. Segundo, acepta el costo de la disciplina. Porque el problema que tenemos es que no aceptamos el costo de la disciplina porque no queremos pagarlo. Disciplinar te cuesta. Quizás sea la causa por la que hay quienes no lo hacen. Hebreos 12:11 nos dice que es verdad que ninguna disciplina al presente, cuando se ejerce, cuando se tiene que llevar a cabo, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina. Entonces de pronto nosotros tenemos problemas físicos,
porque comemos lo que no debemos comer. ¿O no? Yo tengo una hija, no les voy a decir cuál de las dos, que de pronto anda con que, ay, traigo, ¿cómo le llaman? Gastritis. Y bueno, pues ya, a ver qué te pasa. Y ahí la estamos cuidando y se está cuidando. Y de repente la veo comprar esos chetos. Digo, esas ¿cómo se llaman? Los tostitos santos. Con elote, como con 20,000 salsas. Y le digo, hija, ¿cómo no quieres tener problemas de gastritis con eso que estás comiendo? Ay, pa, pues nada más es tantito.